Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos vamos a meter en los campos mórficos. Y diréis, ¡buah! ¿Esto qué es? Pues sí, eso mismo dije yo. ¿Esto qué es? En el mundo de la ciencia está formado por lo institucional, lo que todo el mundo aprueba, y luego están los cuestionadores. Entre esos cuestionadores que pusieron nerviosos a todos sus amigachos, pues está, por ejemplo, Carl Jung con el libro rojo, que levantó a todas las mentes reconocidísimas de la ciencia, científico y probado, con su libro rojo visionario. Uno de estos se llama Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake es un científico formado en la Universidad de Cambridge que desarrolló la teoría dentro del marco de la biología del campo mórfico. Molestó tanto, yo creo que sigue molestando, a veces cuando uno se pone a buscar información, yo con el tiempo he llegado a la conclusión que los que más encuentras, hoy en día que utilizamos internet para buscar todo, los que más encuentras y enseguida son los que menos valen, digamos, los que dicen cosas que todo el mundo quiere oír. Y es a los que cuesta más de encontrar, que parece ser que los medios, las revistas o quien sea no les quieren dar pábulo porque no dicen cosas que les gustan al sistema, esos son los que hay que dedicarles tiempo y la búsqueda para encontrar, porque son los que rompen los esquemitas. Suele ocurrir casi en todo. Una cosa es la farsa del circo, lo publicitado, y otra cosa es lo otro. Esta es una opinión, obviamente. Cada uno puede llegar a sus propias conclusiones. Yo es a la que he llegado. Como decía Rupert Sheldrake, la revista Nature le dedicó un especial catalogándolo casi de farsante. En 1981, Rupert Sheldrake publica su libro Una nueva ciencia de la vida, la hipótesis de la resonancia mórfica, que por cierto os lo recomiendo. Será súper fácil. A Stanislav Grof, el padre de la psicología trascendental, el de los viajes del psiconauta, le fascinó y de hecho lo contactó. Es más, la historia es tan interesante que Sheldrake no sabía ni quién era Stanislav Grof, que lo invitó a unos encuentros en Esalen, en California, donde se reunían todos los que estaban experimentando con los psicodélicos, y allí encontró en una de esas reuniones a la que ha sido su mujer durante mucho tiempo. Como decía, en 1981 Sheldrake publica el libro Una nueva ciencia de la vida, la hipótesis de la resonancia mórfica. Y el editor de la prestigiosa revista Nature para los españoles, que se llamaba John Maddox, parece de película de Tarantino o de Matrix, reaccionó con las siguientes palabras: la obra de Sheldrake es una herejía y sugiero que ese libro, el editor de la revista Nature, debería de ser quemado. Año 81, para que veáis hasta qué punto, cuando eso te ocurre, yo creo que cuando eso ocurre en la vida, y los que hablan de ciencia, editan la ciencia, publican la ciencia, hablan así de uno, entonces sabes que has descubierto algo y que algo está bien. La ciencia a veces tiene estas cosas que son ideológicas, que pueden ser, fíjate, unificadas en una misma ideología: fascismo, comunismo, o sea, el absurdo y la tiranía del pensamiento juntas. En la ciencia hay mucho de esto también. No creáis que solo hay en política. La polémica siempre ha rodeado
a este biólogo vanguardista, doctor por la Universidad de Cambridge. Lo han considerado hasta pseudocientífico, porque estudia lo que nadie quiere estudiar. ¿Por qué? Pues porque no da kikis, no tiene prestigio. Tiene mucho que ver con la conciencia. La conciencia de uno, pero la conciencia podría llamarse hasta universal, de todo, de la naturaleza. Ha sido ridiculizado por haber estudiado la telepatía. Y la telepatía entre animales y sus dueños. Ha sido ridiculizado por haber estudiado la telepatía telefónica y la presciencia de que alguien nos está observando. Parte de su obra de los campos mórficos viene a contarnos lo siguiente. Existen campos mórficos, campos morfogenéticos de información que van moldeando nuestra existencia como parte de una especie. Estos campos son invisibles, como lo es la gravedad, pero pueden ser observados por sus efectos. Quizás una de las razones por las cuales la teoría de Sheldrake no es considerada seriamente por la ciencia establecida es debido a que postula la acción de una fuerza física conocida, y la ciencia se ha esmerado en erradicar todo tipo de acciones misteriosas a distancia y de desacreditar el concepto, por ejemplo, del éter. Para que os hagáis una idea de la obra de este autor, lo podemos comparar con lo que hizo Carl Jung con el inconsciente. El concepto de los campos acásicos en la filosofía védica y el inconsciente colectivo de Carl Jung. Por ahí va. Y nos cuenta aún más. La resonancia mórfica es un principio de memoria en la naturaleza. Todo lo similar dentro de un sistema autoorganizado será influido por todo lo que ha sucedido en el pasado, y todo lo que suceda en el futuro en un sistema similar será influido por lo que sucede en el presente. Es una memoria en la naturaleza basada en la similitud y se aplica a átomos, a moléculas, a cristales, a organismos vivos, a animales, a plantas, a cerebros, a sociedades y también a planetas y a galaxias. Así que es un principio de memoria y hábito en la naturaleza. Hablando de la telepatía, nos dice que esta interconexión a distancia entre los miembros de un grupo, de una especie, de un reino e incluso de un planeta, en diferentes niveles e intensidades, revela una nueva concepción ética que abarca todas las manifestaciones de la existencia. Un aspecto importante de la resonancia mórfica es que estamos interconectados. Esto es importante que empecemos a entenderlo para salir un poco del yo. Antropocéntrico. Antropocéntrico significa que todo lo que nosotros hablamos, el universo, lo hablamos desde un lugar del hombre, del ser humano, del hombre. Y eso está bien porque nos da mucha identidad. Cuidado con las identidades, porque a veces acabamos en una bandera o en una ideología, de los colores que sean. Y el hombre se cree tan importante, el hombre como género humano, el hombre y la mujer, todo. Nos queremos tanto, somos tan especiales que pensamos, aunque leamos que no somos nada y que somos todo a la vez, incluso cuando meditamos el reino de Dios está en ti, pero claro, nosotros cuando decimos el reino de Dios está en mí, lo que suele ocurrir es que nos creemos dioses, que sí, o Dios, que sí, pero lo llevamos siempre al lado de la materialización de nuestra vida cotidiana, inconscientemente, totalmente inconsciente. Por eso es importante empezar a lanzar un hilo de pescar al éter, al espacio, a nuestra mente, a nuestra consciencia y a nuestra subconsciencia o inconsciencia acerca de estas cosas como las que hablaba Carl Jung.
de una memoria colectiva. Y que puede ser, como concepto, puede ser, ¿por qué no?, que existan cosas, ¿por qué no?, que van más allá de lo que la ciencia, tanto la clásica como la cuántica, es capaz de identificar hoy en día. La gran diferencia, por ejemplo, que nadie pensaba que podía existir, es que las leyes que se aplican en la física clásica no surgen, se cambian, se modifican, son distintas en la física cuántica. Y esto antes era impensable. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser que nuestro devenir, nuestro actuar, nuestro aquí y ahora, lo que va a venir, lo que nos rodea, el espacio, el tiempo, que también habla mucho de espacio y de tiempo, ¿por qué no puede componer variables no físicas y no demostrables, que pueden ser de memoria? Yo, cada vez que pasa, cada día que pasa, o cada eternidad que pasa, como queráis, porque hay gente que dice que cada segundo es como una eternidad, tengo más claro que todas estas cosas que hemos estado hablando, que la gente ha escrito durante miles de años y siguen contando, de percepciones, visiones, de todo tipo, desde la meditación, desde la no meditación, de manera natural, de manera silocibia, de manera lo que tú quieras, religiosa, inspiratoria, oratoria, lo que te dé la gana. Oratoria me refiero de oración. Cada uno visualizando a través de nuestra cultura diferentes elementos, personajes históricos, no históricos, Mahoma, Buda, Dios, Jesucristo, Wahala, el vikingo, el de los vikingos, quien te dé la gana, el dios de Netflix, lo que te dé la gana. Y cada uno, los chamanes de México observando lo que observaba, con sincronía, sincretismo, utilizando culturas por una que ya existía y otra que vino después. Son productos de nuestra memoria genética, educativa y también del pasado. Por eso vemos lo que vemos. Y cada uno los ve o los vemos según nuestra cultura, la que hayamos recibido. Está bien, está genial porque es súper creativo. Pero, el pero nunca me gusta, pero no me gusta, pero que no es manzano, y ahí voy al manzano. La idea subyacente, es decir, el epicentro para mí de todo eso, es energía. El que yo vea un ángel de un color moreno, alto, rubio, un marciano, a Yogananda, que lo vi como lo veo en la foto, así, cualquier experiencia que haya tenido a nivel de hongos psilocibios, en meditaciones he tenido unas cuantas guapísimas, son producto de mi cultura. Lo que hay detrás de eso es energía, y ahí hay muchos tipos de energía vibracional. Porque al final, cuando hablamos de meditación, cuando hablo mucho tiempo, con todo lo que llevo hablando aquí de meditación cuántica, en realidad hay que, y con Krishnamurti, por ejemplo, que lo explica perfecto, la forma, que es de lo que habla mucho este autor, igual que el tiempo y el espacio, hay que trascenderla. Si yo etiqueto árbol, le estoy quitando la esencia de lo que es el árbol. Pues esto es lo mismo. Mentalmente tenemos como etiquetas formadas de manera por cultura, que están perfectos y aquí no hay nada mal, que nos hacen ver o recordar, incluso traer desde nuestro subconsciente visualizaciones, cosas que están etiquetadas. ¿En dónde? En la memoria. Por eso es muy importante este autor y me gusta muchísimo. Repito, un aspecto importante de la resonancia mórfica es que estamos interconectados con otros miembros de un grupo social. Los grupos sociales también tienen campos mórficos. Por ejemplo, una parvada de aves, un cardumen de peces o una colonia de hormigas. El ser humano también. Los individuos dentro de un grupo social más grande y los mismos grupos sociales más grandes tienen su propio campo mórfico, sus patrones de organización. Lo mismo aplica para los humanos. Y claro, aquí hay un ejemplo que a mí me viene a la cabeza ahora mismo, y es un campo mórfico, por ejemplo, voy a poner la parte chunga. Pues la guerra mundial, por ejemplo, cuando los nazis, desde un país que era un campo mórfico, donde un porcentaje pequeño de gente se niega a aceptar eso porque es terrible, incluso se van del país o se quedan, y otro
del país se quedan absorbidos. Lo mismo podemos hacerlo con el comunismo. Por ejemplo, en China. En China ahora mismo hay un campo mórfico comunista tirano de nivel galáctico, pero lo podéis llevar a otros puntos. Estoy pensando en algo, en un campo mórfico bondadoso, reconocido históricamente, y la verdad es que me cuesta pensar en alguno. Pero vamos, por ejemplo, lo que provocó Gandhi, ¿no? En un momento dado. Aunque luego se deterioró. O por ejemplo, un campo mórfico, vamos así, ya se me ha ocurrido alguno. Chulo es cuando los países sometidos por colonialismo, por ejemplo, inician su camino hacia la independencia. Fantástico. Eso sería un campo mórfico, positivo. Luego que pase lo que pase, no importa, no estamos aquí haciendo análisis políticos de si era mejor o peor, o sea, no, ahí no entro. Lo que haces, lo que dices y lo que piensas puede, lo que haces, repito, lo que haces, lo que dices y lo que piensas puede influir a otra persona por resonancia mórfica. Aquí también encontramos esto de la física cuántica. Aquí entran hasta estos autores que hemos hecho de cómo pedir a través de la vibración, de los mantras, de los japams. Sí, es lo mismo. Repito, lo que haces, lo que dices y lo que piensas puede influir a otra persona por resonancia mórfica. Así que somos más responsables de nuestras acciones, palabras y pensamientos bajo este principio que lo que seríamos de otra forma. De todas maneras, como tenemos un problema con la responsabilidad importante, porque enseguida nos agobiamos, o lo puede utilizar alguien para agobiarnos más, responsabilidad, pecado, esas cosas, esto de la responsabilidad lo tomamos de una manera pragmática. Es decir, que sí, que lo que hablamos, que lo que pensamos y lo que decimos, como es energía, tiene un impacto y puede tener un impacto en nosotros. Por eso a veces podemos decir, hostia, qué entorno más peculiar, ¿no? También pueden decir lo mismo de nosotros. Hostia, este tío ha venido hoy con una energía y tú no eres consciente porque te ves que estás bien o positivo y en realidad estás cabroncete todo el día. Con observar esto es más que suficiente. No hay un filtro inmoral en la resonancia mórfica, lo que significa que debemos ser más cuidadosos de lo que estamos pensando si es que nos importa el efecto que tenemos en los demás. Pero no solamente en los demás, es en nosotros. Por eso, lo del yo soy, también hay que leerlo. Primero, tú quieres, a ver, si tú eres incapaz de quererte, si yo soy incapaz de quererme, de cuidarme, de amarme y tengo conciencia de ello, pues es complicado. Esto es más complejo que esto porque no es blanco-negro. Porque siempre llevamos la cosa a que, ay, mira, como esa persona medita y sale en la tele y lleva una túnica blanca, ese es perfecto. No, ese es como tú, amigo, como tú. Como tú y como yo, como tú y como yo. Solo que se ha metido ahí y ahí ha montado un pollito grande que tiene mucha gente que le sigue y que da clases y que cuenta cosas y que seguramente tiene cosas que si vas a verlo, ¡guau!, vas a flipar en colores. Seguramente. A lo mejor no. Pero es como tú. Es importante que nos veamos así, porque si no, toda la estructura de nuestra conciencia queda sometida. Por eso, cuando, hablando de los chamanes de México, os decía, estas experiencias pueden ocurrir, puedes entrar, puedes percibir cosas, puedes meditar y puedes incluso decir, quiero entrar ahí, quiero ver qué pasa, que lo hagáis en libertad para salir en libertad y os protejáis con tú mismo, con tu mente, decir, yo quiero entrar ahí, voy a entrar ahí, pero con mi libertad. Y si no me gusta, me voy a salir. ¿Y sabes qué? No pasa nada. Y si te vas a meditar y estás haciendo los 6 meses o te vas a un centro y resulta que no te va, no pasa nada. Y que alguien te diga, no, es que no estás en tu momento. Los cojones, tu momento es tu momento y ahora es tu momento y mañana es otro momento. Y ellos que digan lo que les dé la gana. Lo mismo lo puedes aplicar a ti, cuando tú has hecho lo mismo con otras personas. Fuera. Entrar en libertad y salir en libertad. Esto es súper importante. ¿Para qué? Para no poner mitos, para no poner héroes, para no tener en vida decir, ay, es un ser superior, que es que no, porque estamos todo el tiempo buscándolo en el afuera. Bueno, yo me manejo así. También cometo lo que considero actos que, bueno, me han pasado, estos meses me han pasado, he dicho, madre mía, lo que he dicho, madre mía, lo que he hablado, joder, si es que piensa esto. Y sí, claro que sí. Esos son los que he visto y a lo mejor alguno que no he visto que se me ha escapado. Pero esto es importante, no hay un filtro inmoral
en la resonancia mórfica. No tenemos que pedir permiso para entrar ni para salir. Esto se descubre de manera súper fuerte con los viajes de psilocibina de los hongos mágicos. Bueno, que lo descubre. Luego viene la otra parte, que es la de la conciencia, que hacemos con eso. Nuestros pensamientos, en la teoría de Sheldrake, literalmente constituyen un medio ambiente que permea el planeta y pueden, en cierta forma, contaminarlo o depurarlo. Estas dualidades son blanco-negro, y es para que nos entendamos. Pero sí, y en este canal he hablado mucho. Yo creo, no que crea, es que lo tengo clarísimo, que igual que hay energías de amor, afirmativas positivas, existen las contrarias. Los chupadores de energía y de que los quieren controlar. Sí, eso existe. Vamos, no tengo ninguna duda. Es que además no es que exista, es que ha de existir. La otra cosa es que esté ganando la partida material en nuestro mundo, que estamos como muy civilizados, pero un poco tarambanas. No tengo ninguna duda. Y dentro de ese extremo, que es la polaridad, entender el sí y no, el bueno y el amor, que es de lo que habla Krishnamurti, Maharajah y tantos otros, es entenderlo todo. Por supuesto que existe. Nuestros pensamientos literalmente constituyen un medio ambiente que permea el planeta y puede, en cierta forma, contaminarlo o depurarlo. Pero escucha, nosotros mismos, no el planeta. Si es que antes de contaminar el planeta mentalmente, porque muchos pensemos mal, nos hemos contaminado nosotros. O sea, es que esto es vital. Esta teoría de Sheldrake resuena con la selección natural de la evolución, que economiza procesos con una sorprendente eficiencia para seguir avanzando en su complejidad. Es decir, que un miembro de una especie solo puede aprender una conducta o generar una nueva mutación a través de la transmisión genética vertical. Y esto no lo tenemos muy claro. En cambio, la transmisión de una nueva habilidad de manera horizontal, a distancia y difundida entre todos los miembros de una especie a través de la resonancia mórfica, muestra una mayor eficiencia. Es decir, lo que dice Sheldrake es que una cosa es la genética y otra cosa son los campos mórficos, donde se nos puede grabar, no lo puede demostrar visiblemente, pero está investigándolo. Incluso puede ser más potente y más impactante que la parte génica. Repito, en cambio, la transmisión de una nueva habilidad de manera horizontal, a distancia y difundida entre todos los miembros de una especie a través de la resonancia mórfica, muestra una mayor eficiencia, tiene sentido evolutivo y posibilita la aceleración de un proceso de adaptación. Y aquí quiero revisar con vosotros una cosita breve. Es una entrevista que le hacen, donde responde a algunas de las preguntas. ¿De qué modo su teoría del campo mórfico y hipótesis implican una nueva visión de la realidad? Implican una nueva visión de la realidad holística, en la que la naturaleza no está formada solo por pequeñas piezas como átomos y moléculas, sino que se compone de muchos niveles de organización. El todo contiene unas partes que a su vez son todos, del mismo modo que el cuerpo contiene órganos, que contienen tejidos, que contienen células. Cada sociedad de organismos contiene individuos. En cada nivel existe una globalidad que es más que la suma de las partes. Lo que yo propongo es que en cada uno de estos niveles la totalidad se organiza en campos mórficos. Estos campos tienen una organización propia y son la base de la organización del todo. Además, cada uno de estos campos mórficos tiene una especie de memoria.
Por tanto, la nueva visión de la realidad que propongo implica un universo en evolución, en el que las denominadas leyes naturales son más bien hábitos y existe una especie de memoria intrínseca en la naturaleza. Es importante esto cuando hacemos la siguiente reflexión acerca de lo antropocéntrico, es decir, del ser humano y sus leyes. Somos el único animal, somos animales también, que necesita crear leyes para vivir y ponerlas por escrito. Pensar por un momento solamente en esto. Nada en la naturaleza necesita de la invención de leyes para vivir. Nada. Ningún animal, ninguna planta, ningún microorganismo, nada. Nosotros, tan listos que somos, y tan espirituales, y tan proactivos, y tan exitosos, porque manejamos todas estas series de cosas de churro, que son de churro, necesitamos leyes, cada uno las suyas, amigos, no penséis, porque tenemos leyes comunitarias, leyes de país, leyes de ciudad, leyes de Estado, leyes de la ONU, leyes de lo que salga el pepino, leyes comunistas, leyes fascistas, leyes liberalistas, lo que os dé la gana, leyes para todo, leyes y normas, leyes y normas para meditar, leyes y normas para meditar, leyes y normas para cómo ser un buen padre, leyes y normas para ser religioso, leyes y normas para todo el tiempo. Somos la única criatura, por lo menos que yo conozca, que necesita de leyes para sustentar la vida. Es decir, no la vida. Sí, la vida, la comunidad, cómo nos relacionamos. El único. Pensar eso por un momento. Otra pregunta que le hacen es, a diferencia de la visión materialista de la realidad, usted otorga mucha importancia a lo intangible, a esos campos mórficos. ¿En qué consisten exactamente? ¿Qué es eso que no vemos pero que rige la forma en que se organiza el mundo material e incluso el comportamiento y la inteligencia? La materialidad de la realidad está en la actualidad totalmente dominada por la idea de campos, la materialidad de la realidad. Es incorrecto describir la ciencia actual como materialista. El filósofo Karl Popper afirmaba que mediante la física moderna el materialismo se ha trascendido a sí mismo. La materia ya no es el principio explicativo fundamental, ahora son los campos y la energía. La propia materia se compone de campos y energía. Y según la física moderna, en toda la naturaleza están presentes esos campos invisibles alrededor de los cuales se organizan todas las cosas, incluida la materia. Todo el universo está lleno de campo gravitatorio. Cualquier sala en la que nos encontremos está llena de ondas de radio, de televisión y telefonía móvil. El mundo está lleno de campos e información invisibles. Por tanto, mi idea de que los campos y la información invisibles intervienen en el mundo no difiere totalmente de lo que afirma la ciencia moderna. De hecho, es una continuación de este paso de la materia a los campos, en el que se basa el avance de toda la ciencia de los últimos 150 años. Efectivamente, durante la época del contagio genial, y anteriormente ya había gente que hablaba de estas ondas del 5G, de las ondas de telefonía móvil, pues sí, están ahí, y que se afectan, y si no afectan, pues sí afectan, o sea, no tener duda de que afecta, sí, no tener duda. Que estén por todas partes y cada vez haya más, sí, pero que afectan. Así de claro. Pues esto es de lo que también habla este señor. No de la telefonía móvil, sino de esos campos mórficos. Está hablando de los campos cuánticos. Mientras que en la física moderna, desde Einstein, hace años que se acepta este nuevo paradigma, en las ciencias de la vida es un concepto muy difícil de introducir. ¿Por qué cree que es así? Creo que en el siglo XX la física se abrió con las revoluciones
de la cuántica y la relatividad. La física ha adoptado una visión cada vez más amplia. Algunos físicos serios incluso afirman que cada vez que se realiza una medición en el laboratorio, el universo se parte en dos o más y que hay millones de universos paralelos. La física se toma en serio esas cuestiones, por increíble que parezca. En cambio, desde el 20 hasta el 21, la biología ha seguido la dirección contraria y se ha vuelto cada vez más estrecha, dogmática y mecanicista, la biología. En ese sentido, la biología ha tomado un rumbo opuesto. Ello se debe en parte a la revolución de la biología molecular de los años 60 y 70, que atrajo una enorme inversión comercial en biotecnología y en la modificación genética de los cultivos. Ahí tenéis lo que hemos hablado antes. Una cosa es una cosa, los grandes nombres, los grandes intelectuales, y si queréis buscar de verdad, pues buscar los que no salen. Al invertirse cientos de miles de millones de dólares en las industrias biotecnológicas basadas en la biología molecular, toda la disciplina biológica se ha visto abocada a tomar una dirección más reduccionista y radicalmente mecanicista. Es decir, manda los billetes, manda el profit, el beneficio, manda qué hacer con esto. Manda huevos, diría alguien de por ahí. Es así, y va a ser así todo el tiempo. En cierto modo, la biología se ha vuelto menos tolerante y actualmente tiene una falta absoluta de sintonía con la física moderna. La mayoría de los biólogos no saben nada de física y la mayoría de los físicos no saben nada de biología, por lo que estas dos disciplinas científicas siguen rumbos más o menos independientes. Por ejemplo, algunos físicos afirman que los procesos cuánticos tienen probablemente un peso importante en la organización del cerebro y la consciencia, algo que disgusta enormemente a algunos biólogos y neurólogos que siguen tratando el cerebro como si se rigiera por la física del siglo XIX. Asistimos a la paradoja de que la biología moderna trata de reducir el fenómeno de la vida a la física del siglo XIX, mientras que la propia física ha avanzado. Mi visión personal de la biología coincide más con el espíritu de la física moderna, concretamente de la cuántica, mientras que la biología molecular mecanicista convencional diverge mucho del espíritu de la física moderna. Y voy a responder a leer una última pregunta, porque voy a seguir haciendo más audios acerca de este autor, de Rupert Sheldrake, que me gusta mucho. Podría hablar brevemente de las jerarquías de los campos mórficos y de cómo interactúan entre sí. Toda naturaleza, o toda la naturaleza, está organizada en jerarquías anidadas. Por jerarquía me refiero a que el nivel superior influye en el inferior. Si tomamos como ejemplo la astronomía, la totalidad de una galaxia, como la Vía Láctea, presenta un patrón de organización jerárquica. En una galaxia hay muchas estrellas, cada una con una organización propia, pero la relación de la estrella con el resto de la galaxia viene determinada por la galaxia en su totalidad. Es decir, la galaxia representa un nivel de organización superior. Se halla por encima de la jerarquía. Cada estrella posee un sistema solar como el nuestro, y en él cada planeta tiene su propia organización. A su vez, cada planeta tiene una organización propia y contiene ecosistemas, en cada uno de los cuales viven ciertas especies. Los organismos también tienen su propia organización. Cada animal contiene órganos que se encuentran por debajo en la jerarquía. El nivel superior contiene los inferiores. No me refiero a un ejercicio arbitrario del poder, como en una jerarquía política o militar. Me refiero a una organización en la que los niveles superiores incluyen los inferiores. Es una integración, es una no etiquetación. Y yo creo que esta parte de la ciencia de Sheldrake, incluso esto yo creo ya que existe en lo que llamaríamos la meditación cuántica, por darle un nombre. No disponemos del lenguaje para expresarlo como es. Nos podemos acercar a lo que significa, pero para explicarlo no disponemos de un lenguaje común que se acerque. Esto, por lo menos yo lo siento así, lo puedes tener en la conciencia
lo sientes, lo percibes, lo intuyes, lo ves, incluso lo conoces, pero es difícil de explicar. Los que hayáis hecho un viaje psicodélico de hongos psilocibios, de los buenos, de los macro, los que hayáis hecho una experiencia holotrópica de respiración o del tipo que sea, los que hayáis meditado, los que hayáis vivido cualquier tipo de estas experiencias que llamo psiconautas, sabéis de lo que estoy hablando. Incluso los que habéis meditado o orado o rezado, habéis tocado momentos de éxtasis, que llamamos éxtasis, pero que en realidad son de una unión con un todo, en el que tú perteneces a un todo, eres parte del todo, pero también reconoces que hay más cosas. Y el principio de jerarquía, como utiliza él para explicarlo, existe y no existe. Es. Nadie impone. Esa es la parte que hemos de entender, sobre todo para meditar, cuando meditamos, las razones por las que meditamos, cómo actúo en mi día a día. Por eso, en este canal digo, el poder no es amor, ni nunca ha podido ser amor, ni nunca será amor. Es otra cosa. Por eso en esa búsqueda, no, mira lo que quieres, persíguelo, sí, todo lo que tú quieras, persigue, móntate un equipo de fútbol, un gallato, lo que tú quieras, haz mil deportes, lo que te dé la gana. La conciencia de lo que quieres y por qué lo quieres. ¿Esto quiere decir que no hagamos nada? No, por supuesto que no. Pero que lo pienses. Y no pasa nada si no lo piensas, porque muchas veces no lo hemos pensado. Y no pasa nada, que no pasa nada. Aquí nadie nos marca como las vacas. Bueno, en realidad el mundo, los humanos nos marcamos como las vacas. Has cometido un error. Qué cosa. No importa, pasarlo por el forro. Literalmente. No importa. No importa nada. Bueno, queridos, os dejo con este autor, Rupert Sheldrake. Y ya os anuncio que vamos a hablar más de él, voy a hablar más de él, porque me gusta mucho lo que estoy leyendo y quiero seguir investigando para abrir nuevas puertitas. Para mí, para vosotros, para quien queráis. Os envío un abrazo grande, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.